felicidad poder contar una vez más con su visita a este portal cristiano solo por gracia. Qué gran felicidad que hayas tomado la decisión de accesar a este portal y tenerlo como anfitrión en este nuevo programa. Hoy traemos un nuevo y maravilloso tema que será de grandísima edificación, fortaleza y bendición para ti, tu hogar y todos los tuyos. Hablaremos en este programa acerca del tema las 3 más grandes necesidades de un hogar. Para esto quiero invitarlo por favor a que abra conmigo las Sagradas Escrituras, allí en el Evangelio del médico amado San Lucas, capítulo 19, versículo 1 al versículo 5. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Que la paz, la felicidad, la gloria y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre su vida y sobre todos los tuyos. Queremos que por favor se quede en nuestra compañía y estudiemos este interesantísimo y muy actual tema, las 3 más grandes necesidades de un hogar. Se puede decir que este simpático ser que hemos acabado de leer en las Sagradas Escrituras, Zaqueo era uno de tantos aquellos que presumen y ostentan tenerlo todo: estatus social, también posición económica, solidez laboral y amplio reconocimiento y aceptación pública. Mas en su vida íntima, en su vida personal y en su vida de hogar, no todo estaba color de rosa, no todo andaba a la risa y al amor. Habían problemas muy grandes, tanto en Zaqueo como en su casa. Al hacer un estudio y un breve repaso en la breve reseña de la vida de este hombre en la Biblia, encontramos que habían por lo menos 3 básicas y profundas necesidades, y son las que vamos a leer. La primera necesidad que había en Zaqueo y en su hogar era la falta de altura. Mire lo que dice el verso 3: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Estoy completamente seguro que el Espíritu Santo no inspiró al escritor sagrado a colocar este detalle de la vida de este hombre por una situación física. A Dios no le importa ni le interesa demasiado nuestra estatura física. Lo que pasaba era que en Zaqueo y en su hogar había una enorme necesidad de altura, tanto de altura moral, como altura de principios, como altura espiritual. Zaqueo, en su pequeña estatura, declaraba esa falta de principios y esa falta espiritual, esa escasa estatura espiritual que había en él y en los que estaban a su alrededor. Zaqueo era millonario, era rico, gozaba de una benigna posición social, económica, trabajaba como jefe de los publicanos. Nosotros sabemos que los publicanos era una clase de cobradores de impuestos públicos en los días del Imperio Romano en Judea, odiados, eso sí, por el pueblo,
porque ellos acumulaban grandes riquezas, colocando gravámenes, impuestos altos sobre las personas. Daban una tasa que demandaba el emperador y el resto lo acumulaba el recaudador. Y de esta manera los publicanos y sobre todo los líderes de ellos se enriquecían a costa de la escasez, miseria, injusticia y necesidad de los demás. Por esto, Zaqueo era pequeño de estatura, moralmente hablando, en principios y espiritualmente hablando. Quizás tenía una mansión muy alta, magnífica, vistosa, muy bien construida, muy amplia en sus salas, habitaciones, en sus jardines. Tal vez tenía mucho dinero en los bancos, pero ¿de qué manera él había atesorado ese tesoro? No es lo que uno tiene, es cómo lo ha obtenido. ¿De qué manera? Muchos hoy edifican su felicidad y sus enormes fortunas son amasadas sobre los hombros y las espaldas de los oprimidos, de los necesitados, de los pobres, de los abandonados. Querido amigo, a Dios no le interesa tanto que hemos acumulado en esta tierra. Como dice por allí una reflexión cristiana, Dios no te va a preguntar qué marca de ropa usaste. Él te va a preguntar el día del juicio a cuántos ayudaste a vestir. Dios no te va a preguntar qué clase de comida te servían a la mesa. Él te va a preguntar a cuántos diste de comer. Él no te va a decir en qué lugar estaba ubicada tu mansión, en qué barrio, en qué capital del mundo. Él te va a decir a cuántos alojaste de tu prójimo que estaban en la calle. Él no te va a preguntar qué clase de carro utilizaste, qué marca de carro tuviste. Él te va a preguntar de cuántos te compadeciste que no tenían absolutamente nada. Amigo, a Dios le interesa nuestra altura moral, no la altura o montañas de oro, plata, diamantes, acciones en las empresas. A Dios le interesa la altura de nuestros principios. ¿Qué medios usamos para tener lo que tenemos? Recuerda que nada trajimos a esta tierra y nada podremos sacar de ella. Una segunda necesidad que dice la Sagrada Escritura que había en el hogar de Zaqueo, era que a Zaqueo le estaba haciendo falta con urgencia la visita piadosa y magnánima del Hijo de Dios en su hogar. Mira lo que dice el versículo número 5 y versículo número 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y el versículo 6, amigo y hermano, escucha muy bien lo que dice. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué maravilloso, qué preciosa esta enseñanza de la palabra, donde nos dice que la persona más importante que con urgencia debemos invitar a nuestro hogar es a la persona bendita y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. No solo nuestro hogar. Marta lo invitó a su hogar, pero lo dejó sentado en una sala. Más que entrar a la sala, más que entrar a tu alcoba, Jesús necesita entrar a nuestros corazones. Zaqueo tenía una enorme lista de gente muy bien posesionada en sus días. Doctores, gente del gobierno, emisarios del imperio, gente de la política, de la religión, de la banca, engrosaban la lista de personas que asistían a su lujosa mansión y a sus alegres banquetes. Pero Zaqueo nunca había invitado a Jesús a su hogar.
Había una necesidad grande, algo que no podía llenar el doctor, el ingeniero, el político, el profesional, el hombre de banco. Algo que solo Jesús podía llenar. Ese vacío que tenía Zaqueo, esa falta de calor divino, de la presencia de Dios en su hogar. Quizás tú que me estás viendo y escuchando, tienes esta experiencia. Tienes de todo en tu casa. Ya no hay dónde colocar. Ya no hay a quién más invitar. Has invitado a gente de toda clase, pero te sientes solo, te sientes vacío, te sientes sin sentido de vivir. ¿Sabes por qué? Porque no ha entrado Jesús a tu casa. Y más que todo, no has dejado entrar a Jesús a tu corazón. Quizás lo tienes en un cuadro, tal vez lo tienes allí en una Biblia, en un rincón de tu sala. Tal vez lo tienes en algunos objetos y artículos religiosos adornando tus habitaciones, pero no lo tienes en tu corazón. Ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos han invitado a Jesús al hogar. Hay una faltante de Jesús, su gracia, su amor, su justificación, su perdón, su paz, su felicidad en tu vida, alma y hogar. Escucha esto bien. Jesús es el que le dice a Zaqueo: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso nos da a entender que Zaqueo no tenía la intención de invitar a Jesús a su hogar. Jesús se autoinvita, querido amigo, porque no somos nosotros los que estamos buscando de Dios. Es Dios el que nos anda buscando a nosotros. Hay más interés en Dios de entrar a tu vida y corazón, a tu casa y a tus compromisos y necesidades, que los deseos que tú tienes de invitarlo. Fue Jesús quien le abrió los sentidos a Zaqueo con ese mensaje: date prisa y desciende, Zaqueo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y qué hermosa la reacción de este hombre, dice el verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando nosotros recibimos la visita de Cristo, con Él entra la felicidad, con Él entra la libertad, con Él entra la paz, con Él entra la seguridad y la solidez, con Él entra la tranquilidad y el gozo del Señor. Todo toma sentido, todo toma color, todo toma significado. En Apocalipsis 3:20 Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere quedarse para siempre en tu casa, acompañarte en los momentos más significativos de tu familia y en los momentos de problema, tribulación, angustia y necesidad. Jesús es el huésped que nunca abandona, que nunca falla. Querido amigo, una tercera falta en el hogar de Zaqueo, lo mismo que en miles de hogares, lo encontramos allí en el verso 9 de esta lectura. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, allí, querido amigo, hay una gran camaradería. Muchos de los discípulos entraron también con él, y Zaqueo ordena a sus siervos organizar un banquete, una fiesta. Y mientras aquello se celebraba y se desarrollaba, unos religiosos judíos comenzaron a cuestionar el que Jesús hubiera entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Pero allí Jesús sale a la defensa de Zaqueo, quien lo sentimos por allí un poco avergonzado, tímido y atemorizado de los cuestionamientos y temores por causa de la religión de su tiempo. Pero Jesús sale con estas palabras:
y le dice a todos: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, señalando a Zaqueo, también es hijo de Abraham. Querido amigo, una tercera grande necesidad de todo hogar es la bendita, gloriosa y perfecta salvación de Dios. Hay gente que tiene religión, hay gente que puede tener a Cristo en su casa, pero no ser salvo. Hay gente que puede tener Biblias, cualquier cantidad, selección de Biblias, pero no sabe lo que es la salvación, no conoce la salvación. Y una de las cosas que faltaba en el hogar de Zaqueo era la salvación. Querido amigo, mientras en tu casa no se experimente el perdón de Dios y la justificación de Dios y la salvación por la fe en Cristo Jesús, todo seguirá faltando en tu hogar. En la casa de Zaqueo no había espacio donde poner un enser más, equipos de sonidos, bueno, la última tecnología, todo el derroche que se puede dar un millonario, grandes piscinas, enormes y atractivos jardines, sirvientes, todo lo hermoso, lo bonito, lo ostentoso y lo caro. Pero en ese hogar no había salvación. Amigo, y la salvación no se compra con dinero. Puedes tener toda la fortuna del mundo, pero no puedes comprar tu alma. No puedes darle a Dios el precio de tu alma. Solo hubo una ofrenda y un sacrificio por la salvación del mundo, y fue la que Jesús, el Hijo de Dios, hizo en la cruz del Calvario. Su entrega ilimitada, desinteresada y total para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Jesús quiere hoy regalarte su salvación. No tienes por qué comprarla. No tienes que pagar un altísimo precio. No se trata de asuntos religiosos, de componendas religiosas. Lo único que necesitas es postrarte de rodillas y decirle a Jesús: yo sé que moriste por mí. Yo sé que eres mi sustituto en el juicio por mis pecados. Sé que eres el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Sé que moriste y sé que también resucitaste y que fuiste ascendido al cielo y que estás como Cordero inmolado en la eternidad a la diestra de Dios el Padre. Esa salvación es real. Yo fui religioso muchos años, de una familia muy religiosa, de grandes y arraigadas tradiciones religiosas, pero encontré al Salvador del mundo. Encontré al Salvador, no la religión, encontré al Salvador. Tú no necesitas una religión, tú necesitas una salvación. Salvación es una cosa, religión es otra. La religión es el esfuerzo inhumano del ser humano para agradar a Dios. Salvación es la entrega de Cristo en la cruz del Calvario para alcanzar al hombre, para salvar al hombre. Jesús dijo: id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La más grande necesidad tuya y de tu familia es que todos sean salvos. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación es para ti, gratis, completamente por gracia, por obra del Espíritu Santo y del Hijo de Dios en la cruz. La salvación es para tu esposa, para tu familia. La salvación es real. La salvación es un asunto personal, íntimo, real y profundo en nuestros corazones. No se trata de mensajes sobre Dios, no se trata de libros sobre Dios, no es asunto de teología, no es un asunto humano, es un asunto divino.
Dios y tú. Jesús le dijo a todos los que asistieron a aquella celebración en la casa de Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Abre las puertas de tu hogar a Jesucristo. Acéptale su perdón incondicional y acepta su ilimitada salvación. Y serás justificado por la fe ante el trono celestial y tendrás vida eterna, tú y todos los tuyos. El libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. El apóstol San Pablo dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Querido amigo, muchas gracias. Apreciado hermano, Dios te bendiga. Escucha, puedes suscribirte de manera totalmente gratis. También nos puedes darle un like y hacer tus valiosos aportes en comentarios en que puedas hacernos en nuestro portal. También invitamos a que visites el portal Jorge Cupi, un hermoso portal de reflexiones cristianas para el crecimiento de la vida diaria. Muchas gracias a todos. Estaremos enviando mucha más información y muchos más mensajes para felicidad tuya y todos los tuyos. Que Dios de paz